El pasado domingo, mientras se disfrutaba del Carnaval de Santiago, un carnaval que siempre es muy colorido, muy vistoso, muy variado, porque se entremezclan las clases sociales diferentes de la sociedad. Mientras disfrutaba de ese carnaval junto a su padre, un niño fue muerto por un balazo aparentemente disparado por un agente policial, un cabo policial. Esto llenó de indignación, de luto, de consternación a toda la sociedad santiaguense y a todo el país, porque es un acto de repercusión nacional. El agente policial fue arrestado y está bajo a disposición de la justicia. Pero en el fondo lo que estamos observando es una sociedad violenta, una sociedad donde impera el abuso de poder, no impera el ejercicio del derecho. No estamos en lo que suena muy bonito, un Estado social, democrático y de derecho. Estamos en un Estado donde se comete todo tipo de excesos en contra de la población. Y de verdad que esto nos debe llevar a todos a emprender acciones para ver si este cuerpo del orden, que es la Policía Nacional, lo adecentamos, lo cambiamos, lo transformamos hacia una policía más amigable, más cercana a la gente, una policía dispuesta al diálogo, no al uso de la fuerza. Es una situación contradictoria en medio de un proceso de reforma de la policía, de profesionalización del cuerpo del orden. Por ejemplo, en los últimos 2 meses se habla de más de 30 muertos en intercambio de disparos. Este estilo de gatillo alegre, como es el caso de Cocotico, como le dicen al personaje que blandió su revólver o su pistola. Míralo ahí. Exactamente, y disparó, y que generó luto, que provocó que hoy no habrá carnaval en las calles de Santiago, que inclusive por la carrera hubo 2 encendidos de vela, lunes y martes. La verdad es que ha traído luto, pero sigue enfatizando eso que tú destacas, Agustín, de la violencia que parece congénita en nuestra sociedad. Decía un gran filósofo que la violencia es la partera de la historia, pero aquí la violencia lo que está es profundizando la desesperanza, profundizando la desigualdad, la inequidad y la inseguridad de los ciudadanos. No sabemos a dónde vamos a llegar si en medio de este proceso de reforma policial aparentemente hay un proceso de boicot, porque los intercambios de disparos han vuelto a las calles. No obstante, el general Alberto Ten se presente a los lugares a pedirle perdón a las comunidades después de los excesos de sus agentes. También el conjunto de conjeturas de muchas personas que no entienden los fenómenos, pero aquí todo el mundo se cree árbitro para vertir su opinión y que también se le vea con asidero de fe y de legalidad. Bueno, mire, la verdad es que lo que pasó en Santiago el domingo pasado es una situación bastante delicada porque le precede una acumulación de factores en torno a la utilización de la policía como mecanismo de resguardar la seguridad ciudadana. Es decir, la ciudadanía observa, atónita a veces,
cómo desde la Policía Nacional se instrumentaliza mecanismos de represión inadecuados en circunstancias bastante complejas. No es la primera vez que un miembro de la policía se ve involucrado en actos de esta naturaleza durante los últimos años o durante el año. Por ejemplo, recuerden ustedes, Agustín y Filpo, la forma en que mataron la pareja de evangélicos. Ahí se vio involucrada la policía de una manera muy horrorosa. Recuérdense el asesinato de la arquitecta famosa, que también fue un miembro de la policía. Y recuérdense también otros hechos donde supuestamente la gente de la policía confundía a la víctima con un ladrón, y entonces incluso en aquella oportunidad se desató la campaña de policía no me mate. Entonces todo ese memorial de acciones se acumula en lo que es la conciencia ciudadana para que un hecho que desencadena, en el caso específico del niño, por su naturaleza bastante horroroso, para que la gente entonces se dispare y exija de una manera muy cívica, en la mayoría de los casos, para que se profundice la modernización y profilaxis de la policía. Es decir, ¿qué tipo de policía es que queremos, aspiramos en la sociedad dominicana? En el Estado social, democrático y de derecho, ¿cuál es el rol de la policía? O sea, la policía está para resguardar al ciudadano, la policía está para extorsionar al ciudadano, para amonestar al ciudadano. Incluso la propia policía en la actualidad tiene un protocolo de comportamiento y de conducta frente a hechos donde se destaque algún tipo de acciones incivilizadas de parte de la ciudadanía. Hay un protocolo. Nunca en el protocolo que tiene la policía para actuar en caso de está la utilización de armas letales, es decir, que cause la muerte a otro. Luis, a propósito de eso que tú señalas, Ajá. Estoy leyendo aquí en el celular la escalada de la violencia, es decir, como la pirámide Sí. que debe seguirse. De parte de la policía, lo primero es la presencia física. Lo segundo, la verbalización, es decir, que la policía hable con la gente. Sí, hay protocolo. El protocolo. Ya. Sí. Lo tercero, control del contacto, es decir, evitar los excesos de parte y parte. Siguiente, el control físico, es decir, si ya tú ves que la gente... Someterlo a la obediencia, en otros someterlo términos. a la obediencia popularmente. Sí. Después, el uso de tácticas no letales. Ya. Y finalmente, lo último, es la fuerza letal. O sea, hay que ver si se pasó por esos Es cuando procesos. la fuerza letal dentro del protocolo de la policía se usa cuando el policía pone en riesgo su vida. Por ejemplo, si hay alguna situación en la cual se genere comportamiento agresivo de parte de la población civil y esto pone en riesgo la vida del policía, pues obviamente el policía tiene que responder con la misma intensidad con que el otro quiere excluirlo, o sea, quiere matarlo. Sí, porque ahí está en riesgo su vida. Está en riesgo su vida. O es la vida de él o la vida mía. Entonces, bueno, para que sea la de él, para que sea la mía, que sea la de él. Y sobre todo, si se genera de parte de la ciudadanía ese tipo de comportamiento. Pero lo que yo quiero rescatar es, Filpo, yo quiero que tú, como conocedor de cuestiones de carácter social, o sea, el tipo de policía que nosotros queremos debe estar cerca del ciudadano, digo yo. Claro. El policía es un cuerpo del orden, no es un militar, pero ellos tienen en la cabeza que son militares. Aparte de ello. Pero además la indumentaria Sí. con la que andaba ese policía sí. en el carnaval. Eso no es para un carnaval. El carnaval es una fiesta. Exactamente. ¿verdad? Por otro popular en este caso, en el caso de Santiago. es muy recurrente un policía darle una galleta a un ciudadano en la cara. Entonces el protocolo es lo que más se violenta.
Otra cuestión, despojar de bocina a los ciudadanos es un negocio. Que lo que crispa el ánimo y las situaciones, porque la cuestión se generó por una música que tenía la gente en un carnaval. Ven acá, ¿cómo tú vienes de que a penalizar? Y con esta indumentaria, como señala Agustín, no se correspondía. No hubo proporcionalidad. Sí. Que el señor, el padre del niño, en algún momento se cedió y, bueno, él le echaron gas pimienta. Seguro que iba a reaccionar. Y dicen algunos, como él era más fuerte que el policía, que Cocotico se involucró. Hay irrespeto de ciudadanía a policía y de policía a ciudadanía. Ese tipo de cuestión hay que borrar esa distancia, porque los ciudadanos no se sienten protegidos ni representados cuando ven la policía. Por el contrario, se sienten amenazados, se sienten que lo van a extorsionar. Y ese tipo de narrativa hay que superarla. Bien, señores, la otra situación que pasó en la semana fue la muerte de la menor Esmeralda Riches, yo no sé cómo se pronuncia, presumiblemente por violación de su novio, John Kelly Martínez, que también compartía la condición de profesor de ella, ¿verdad? Entonces, esto ha disparado las alarmas en la sociedad dominicana, porque primero se trata de una menor. 16 años. En segundo lugar, se trata de una estudiante de ese profesor. Y tercero, se trata de una relación irregular, porque tú compartir o convivir ya con una menor, ya eso tiene componentes legales que incriminan al novio, en este caso al profesor. Esto he oído muchos puntos de vista. Ojalá hubiese estado aquí Marcia para analizar esto desde el punto de vista de los componentes psicológicos. A propósito, ayer se cumplía, o sea, ayer era el Día de los Estudiantes. ¿Ayer? Sí, Sí, 18 de febrero. Oye, ayer, 18 de febrero. Oye eso. Se celebra en la República Dominicana el Día de los Estudiantes. Mira, con relación a ese hecho lamentable, desgarrador, un hecho que conmovió los cimientos más profundos de la sensibilidad humana en la República Dominicana, lo primero es que falta información. Hay un hecho concreto que nosotros repudiamos, que nosotros obviamente no estamos de acuerdo con ello, pero hay falta como información. El INACIP, que es el organismo oficial que se Primero se habló de un aborto. De un aborto. Después que una relación sexual violenta. Parece que conforme van pasando los días, y esto es lo más dramático ante un suceso tan desgarrador, parece como que en función de los días, parece una película de Netflix, que es por episodio, que la dan. Entonces cada día como que surgen nuevos elementos, contradictorios algunas veces, y lo que hace que se involucre a opinar sobre ese caso mucha gente, sustituyendo a las autoridades que tienen que ver con el caso. Es decir, lo que nosotros, entiendo yo, debemos rescatar y tomar como referencia de esto, es que entre los estudiantes y los profesores debe haber un ámbito de competencia bastante delimitado. Es decir, usted es un estudiante, yo soy un profesor. Usted tiene que respetar esa territorialidad de los estudiantes. El estudiante está para ser sujeto de la acción educativa del profesor. Es decir, estamos hablando de que el profesor está para enseñarle, pero enseñarle no significa necesariamente decirle que 2 y 2 son 4, ni enseñarle historia. Es predicar con el ejemplo, que es la mejor enseñanza que puede recibir cualquier alumno de un profesor. O sea, enseñar con los hechos.
Entonces, lo que nosotros debemos rescatar en este caso es, primero, condenar el hecho de que un profesor, probablemente utilizando su capacidad de influencia, que como tal, en el rol de profesor ante una menor, debió ocupar en ese tipo de vínculo. Es decir, si el profesor, y sobre todo de matemática, que los profesores de matemática tienen como una... Le tienen miedo. Le tienen como miedo los muchachos. Porque Entonces, es una de las materias que más reprueban los estudiantes. Sí, entonces, y Filpo lo sabe. Sí. ¿Por qué Filpo lo sabe? Porque él es profesor de... Bueno. No, está bien. Entonces, Toda la vida, entonces, toda la vida. Entonces, probablemente, esa capacidad de influencia que tuvo el profesor frente a la niña estuvo vinculado, matizado por su rol en esa relación. Es decir, el profesor se aprovechó entonces de la indulgencia infantil de la menor, en el caso del profesor. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Que se da mucho ese tipo de, Bueno, claro que de sí. situaciones en Claro, República Dominicana. Sí, eso Que, pone... que hable el profesor. Bueno, esto pone de manifiesto. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero de la distancia entre estudiante y profesor. Esto pone de manifiesto el abuso de poder, porque el profesor es el guía, el profesor es el líder a quien se le ha confiado y está en una posición de poder que puede ejercer influencia sobre uno de los muchachos o muchachas. Entonces, y puede abusar de ese poder. Sí, eso. Por eso hablo de abuso de poder. Entonces, en la sociedad dominicana se ha hecho de este drama una fiesta. A esta niña la están matando de todas las formas, en el plano moral, en el plano biológico, y es lamentable que el morbo distorsione todo, porque ni siquiera el informe del INACI, como señalaba el compañero, deja cosas fehacientes que permitan edificar a la ciudadanía. Fue por esto. Entonces, las especulaciones maliciosas muchas veces siguen lanzándose y las redes sociales, ese rostro aparece de manera continua. Esmeralda y el profesor, como apareció ahí, y ese es el tema fundamental para hablar, pero también pone de manifiesto el drama de la educación sexual en la República Dominicana y la relación padre-hijo. Pero ven acá, ¿cómo esta muchacha la dejaron morir y no la llevaron al médico? Si llegó con un problema de sangrado a su casa, ¿qué pasó allí? No entendieron que la situación podía complicarse como tal ocurrió. Entonces, definitivamente... La aquí, muchacha parece una candidata a reina de belleza. Ella Se ve muy bien. según se observa, ella era muy activa en Instagram, Facebook, publicando fotos. Bueno, un adolescente, 16 años. Sí, claro, que están en eso. Que estaban en eso. Sí, ahora mismo es así. Miren, señores, hay un premio que se da todos los años en la República Dominicana, es el Premio Nacional de Literatura. Este premio correspondió para el año 2023 a nuestro arzobispo Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez. Estuve leyendo la producción literaria de nuestro arzobispo y de verdad que me quedé sorprendido. Impresionado. O sea, muy impresionado. Hay una producción literaria diversa, incluyendo la poesía, incluyendo la cuentística, la novelística, la escritura religiosa, si se puede llamar así. Así es que yo personalmente me inclino reverente ante nuestro arzobispo. Me voy a inclinar, a preocupar y procurar conseguir las obras o una parte de ellas. Quizás Filpo las tiene. no, yo no la tengo. Bueno, hay que rescatar la idea de que el Premio Nacional de Literatura fue instituido en la República Dominicana por iniciativa de Enriquillo Sánchez, un gran intelectual dominicano. Van 34 personas. Que se ganan el premio. Que le asignan el premio, no Le que se lo asignan. ganan, ¿no? Porque no es una competencia sino que a través del Premio Nacional de Literatura lo que se premia
es la trayectoria. La producción La producción literaria de alguien. Sí, y la trayectoria. Y la Fundación trayectoria. Corripio y Ministerio de Cultura. Son los que siguen. Primero surgió como una iniciativa privada, vía Banco Popular, después fue asumida por el Estado y se constituyó a partir del Estado un consejo de personas que es finalmente quien escoge cada año el premio. Aquí nacional. habla de la UAS, de la UCE, la UCSD, UNFU, INTEC, Pucamaima y Academia Dominicana de la Lengua, Sí, que constituyen el jurado. el jurado, sí. Es un buen reconocimiento porque Freddy yo lo reconocía más porque cada semana hace un pronunciamiento en contra de la corrupción en la República Dominicana y de la necesidad de adecentar nuestro país para que haya más justicia social. O sea, que él pertenece dentro del marco de la iglesia a aquellos sacerdotes con una gran capacidad y una gran vocación hacia la interpretación de la realidad y articular un discurso que vaya consono con la transformación social, según lo que tú explicas. Yo pienso que la Pucamaima específicamente, de la que él creo que es el presidente del Consejo de Directores, el gran canciller, debiera promover un evento donde se den a conocer las obras y se vendan inclusive. Eso vendrá. Sí, Eso lo que, recuérdate algo que lamentablemente en nuestro país hay una gran tendencia a la gente a no leer. Eso influye, obviamente, para que eventos que se pudieran ser de trascendencia nacional, los entes culturales que tienen que diseñar y ejecutar políticas de carácter cultural, se limiten un poco por la poca audiencia que tienen. O sea, aquí hay un público muy discreto en cuanto a la lectura y lo que le gusta es no leer, sino lo que le gusta es ver, o sea, titulares. Eso no es leer. En su condición de arzobispo hay un auditorio Exacto. ya garantizado con el tema de los feligreses y esas cosas. Es que ahí es que está el tema, ni los propios feligreses leen. Bueno, Pero ¿Verdad, en Filpo? el plano académico hay que promoverla. hay que Sí, promover. en el plano académico sí, Hay que pero promover. dentro del marco de la academia. Sí, las Sí, universidades. pero no haciéndose muchas ilusiones ni pretensiones de que va a ser a un gran público. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí lo vemos a nuestro arzobispo. Bien, señores, finalmente, dentro de los comentarios está el tema de Nicaragua. Nicaragua y lo que ha estado sucediendo. Una situación. Ya la Constitución la modificaron para que figurara la figura de la copresidenta, que yo no sé cuál es la diferencia entre un copresidente Sí, la diferencia y que hay. y una vicepresidenta. Sí, allá en Nicaragua, ¿no? Ajá. Lo que hay es que uno es la esposa del otro. Esa es la diferencia con la demás. Hay deudas personales. Es entre decir, ellos. el tema es que allá el presidente Daniel Ortega, que tiene una trayectoria política progresista bastante pronunciada y dilatada en el tiempo, pero Lo de progresista hay que írselo quitando. tiene una historia, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Sí, esa sí, es la claro. historia. Son dos etapas. Porque fue de los originales del Frente Sandinista de Sandinista de Liberación Nacional, que en Gobernó el 11 años. 79 hizo la revolución en Nicaragua. Y hay que gobernar. Ahora, que él haya renegado de los principios originales de ese movimiento y ahora incluso está obcecado con eliminar todo rastro de originalidad sandinista. Esa es otra cosa. Pero la realidad es que él tiene una historia ligada a esa marca progresista de lo que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y entonces, él, al tener esa historia, Daniel Ortega, allá en Nicaragua, justamente, hubo un obispo, a propósito de obispos, ya que tú terminaste la introducción ahorita, de uno de los temas que nosotros hemos tratado, allá se está dando una situación muy particular, y es que
algunos presos políticos, llamados presos políticos incluso por el presidente de la República, una cosa insólita, ¿no? Pues, Bueno. ¿cómo es que se reconoce que hay presos políticos y entonces usted está abogando por una sociedad justa? Que Balaguer le llamaba políticos presos. Políticos presos. Es lo mismo de allá, ¿no? Parece el mismo autoritarismo. Entonces, parece que algunos de esos presos políticos aceptaron el hecho de que él lo deportara y le quitara la nacionalidad nicaragüense como consecuencia de esa aceptación. Pero ya no solamente le están quitando la nacionalidad, le están quitando las propiedades que tenían también. Y entonces hay un obispo, que no recuerdo el nombre ahora, que se resistió a ese tipo de Rolando Álvarez. ¿Cómo se llama? Rolando Álvarez. Rolando Álvarez. Se resistió a eso y dice, no, yo no me muevo de Nicaragua, a mí que me mantengan preso. Y está preso. 26 años le echaron. ¿Cuánto? 26. Casi nada. Casi nada. Déjame decir algo. Sí, sí. Yo creo que ya no se puede hablar de progresismo. Son dos Daniel Ortega. El que era progresista en la época de la Revolución y es recalcitrante que gobierna desde el año 2007 bajo todos los mecanismos de continuismo de la represión. Sus amigos del frente los abandonaron. Sergio Ramírez es un exiliado en España que fue vicepresidente en el primer periodo. Ernesto Cardenal, el obispo, renunció. Su hermano Sí. era comandante de las Fuerzas Armadas. Su hermano. También los artistas de la Revolución, los hermanos Mejía Godoy. Ah, famoso. Claro. Pero claro. Y todos estos, ya ahí no podemos hablar de progresismo. Es un tipo recalcitrante, Pero retrógrado. lo que me llama la atención es que las personas que han sido deportadas a los Estados Unidos, esto fue como un arreglo Sí. de los dos gobiernos, o sea, del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua. Sí, porque tuvo que contar con la anuencia de los Estados Unidos porque ese es el país que está recibiendo Que lo va a a esa recibir. persona. Los Estados Unidos me imagino que lo hace con una clara intención de que, bueno, en Nicaragua se está viviendo una situación de excepción y entonces ellos, por humanidad, entre comillas, tratan de hacerse los bonitos ante una situación en la cual es aterradora la situación de Nicaragua, porque fíjense que en el marco de la reelección presidencial de Daniel Ortega, que no hace mucho, eso fue los otros días, solamente participó él, porque los otros estaban presos, los candidatos. Dígame usted, es una pantomima. ¿Y quién no gana así? Parecería cierta época En vivida aquí en la 1930, República Dominicana, ¿no? En 1930, en un momento determinado. O en el 70 y en el Bueno. 74. Señores, vamos a la pausa para que volvamos con el tema del régimen electoral, que fue la ley aprobada en el Congreso Nacional.